Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os voy a traer un caso que está de nuevo de moda. Yo creo que no ha dejado de estar de moda en todo este tiempo. Y bueno, se sigue dale que te dale, un poco como con otros temas, con el tema de las teorías de la conspiración, que si fue asesinado, que si fue un homicidio, etcétera, etcétera. Y bueno, yo como siempre, por supuesto, esto lo he consultado también con algún criminólogo de prestigio, como sabéis, y también con algún perito forense, porque a mí me gusta basarme, como os comento, en evidencias y no en dires y diretes, porque hay muchos. Y bueno, más o menos os voy a resumir un poco, bueno, pues todo lo que pasó, todas las incongruencias que hay entre lo que manifestó el tribunal italiano y el tribunal español, cómo está la situación a día de hoy y luego sobre todo cuáles son en todo caso las evidencias, si es que hay alguna, que ya lo veremos, o los indicios de que pudiera haber sido un homicidio y no, digamos, una muerte de manera voluntaria, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, lo primero vamos a empezar pues por quién era Mario Biondo, ¿no? Mario Biondo básicamente era un camarógrafo italiano que trabajaba en Madrid para producciones de televisión y que además estaba casado con la presentadora española que todo el mundo conoce, Raquel Sánchez Silva, y parece ser que, bueno, que se conocieron durante el programa Supervivientes en el año 2011 y se casaron en junio del 2012 en Taormina, Sicilia. Respecto a los hechos, bueno, pues la madrugada o tarde del 30 de mayo de 2013, el cuerpo de Mario Biondo fue hallado en el domicilio que compartía con Raquel en Madrid, semi ahorcado, entre comillas, con una pasmina en una estantería. La versión inicial de la justicia española concluyó que había sido un suicidio bueno, me van a censurar el canal, ya estamos, por ahorcamiento, ¿no? Inmediatamente hubo dudas, pero hubo dudas por parte de la familia de Mario, porque a partir de aquí es donde empiezan todas las conjeturas y toda la historia para no dormir que se ha creado alrededor del caso, ¿no? La familia de Mario, de origen italiano, nunca aceptó la tesis de la muerte voluntaria y alegaron que había pues, ciertas irregularidades en la escena, en la autopsia, en la investigación y demás. Respecto a esto, pues bueno, es verdad que la investigación y las autopsias en diciembre de 2013, 7 meses después, los padres de Mario solicitaron la exhumación del cadáver para un nuevo análisis forense. Italia, por su parte, abrió diligencias paralelas. Digamos que los fiscales italianos se trasladaron a Madrid para interrogar testigos y posteriormente se hicieron al menos, vaya tela, 3 autopsias y 2 exhumaciones según diversos medios. En fin. Respecto a las resoluciones judiciales, bueno, pues en España en junio de 2016 la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de los padres de Mario y mantuvo el sobreseimiento, es decir, se cerró la investigación como una muerte voluntaria. En Italia, en agosto de 2022, un juez de Palermo estableció que los elementos del sumario, entre comillas, cuidado, sugieren que Mario Biondo fue asesinado por manos desconocidas y luego colocado en una posición para simular una muerte voluntaria, pero como os comento no hay ni una sola evidencia que pueda avalar eso a día de hoy, nunca la ha habido. Sin embargo, en España el archivo sigue vigente por cosa juzgada, lo que impide reabrir el caso con los mismos hechos según medios españoles. Entonces, claro, aquí estamos ante lo de siempre, ¿no? Hay una serie de cosas que se han cuestionado, algunas que son lógicas y otras que no lo son tanto. Por una parte, no hay ninguna duda de que hubo varias irregularidades, entre ellas algunas principales que se plantean y que son, bueno, lo primero, la posición del cuerpo y siempre que se tenga en cuenta, según los peritos de la familia, la forma en que se encontró no sería compatible con una muerte voluntaria. Por otra parte, habría datos que no se habrían investigado en su momento, como registros telefónicos, intercepciones, acceso remoto al ordenador de Mario, borrado de datos.
y existen además diferentes versiones sobre consumo de drogas, prácticas de autoasfixia erótica, juego, etcétera, que la familia considera infundadas o utilizadas para justificar la muerte provocada, y que la investigación española pudo ser insuficiente o precipitada, siempre, ya os digo, según los abogados de la familia. Entonces no confundamos las cosas, porque todo viene a raíz de las dudas que plantea la familia, no todo surge de aquí. Y tened en cuenta que para la familia siempre es muy difícil asumir, ¿vale?, una cosa tan simple como que un hijo pueda llevar a cabo un acto de estas características. Yo solamente lo manifiesto, luego entraremos más en detalle y veremos un poquito lo que son las contraposiciones a todo lo que manifiestan, ya os digo, tanto los padres como, digamos, los jueces italianos, ¿no? O los procedimientos que se han llevado a cabo en Italia. De lo que no hay ninguna duda es de que evidentemente las investigaciones fueron bastante pésimas, por no decir muy pésimas, cosa que no nos sorprende para nada en España, pero eso en ningún momento significa, ¿vale?, ni prueba, ni evidencia, ni indica en ningún momento que pudiera ser un homicidio, a pesar de todo lo que se va diciendo por ahí, por todos los medios y demás. Está claro que aquí hay, como siempre, una gran divulgación mediática. De hecho, en el año 2023, hace nada, se estrenó la serie documental de Netflix titulada Las últimas horas de Mario Biondo, de 3 episodios que, digamos, analiza el caso y presenta nuevas perspectivas que no evidencias. La familia de Mario ha criticado dicha producción, señalando conflictos de interés y que no coincide con su versión de los hechos. Bien, respecto a la situación actual, bueno, pues a día de hoy el caso en España permanece archivado, pero con importantes novedades. La Audiencia Provincial de Madrid recientemente reconoció que podrían existir indicios de que la muerte de Mario Biondo podría no haber sido un suicidio, indicios. La familia está presentando recursos ante el Tribunal Constitucional de España y baraja acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por entender que hubo vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, y en Italia la causa fue cerrada por prescripción o imposibilidad de proceder, pero con la conclusión de que probablemente hubo un homicidio. No obstante, evidentemente, lo primero de todo es que hay un montón de cosas que, dentro de la posibilidad de que pudiese haber sido un homicidio, que quede claro, de que pudiese haber sido, que no quiere decir que lo haya sido, ¿qué es lo que sigue sin saberse? Bueno, lo primero, quién fue el responsable o los responsables de la muerte de Mario Biondo. No se ha identificado oficialmente a ningún culpable. Tened en cuenta una cosa, que Raquel ha denunciado a la familia de Mario Biondo por la cantidad de divulgaciones falsas que han llegado a hacer sobre ella, y la familia de Mario Biondo ha sido condenada, que quede claro, o sea, la familia ha sido condenada oficialmente por estas cosas, que eso no se dice por ahí, pero así fue. ¿Por qué la investigación española actuó como lo hizo y qué pruebas adicionales podrían haberse recabado en su momento? Bueno, pues no creo que la investigación española actuase de una manera en particular. Actuó como hacen en muchas ocasiones, que, bueno, digamos que no se esfuerzan demasiado y llegaron a la escena y dieron por válido básicamente que el hombre pues se había quitado la vida, por decirlo de alguna manera. Respecto a qué grado de implicación tuvo el entorno inmediato de Mario, respecto a amistades, trabajo, pareja, en lo que se investigó, dejó de investigarse, no hay nada, ninguna evidencia, nada que se pueda, ya os digo, demostrar, ni siquiera ningún indicio. Si hubiese sido un homicidio, hay que preguntarse sobre todo cuál fue la motivación, ¿no? O sea, ¿cuál sería la motivación? Todo esto lo iremos viendo.
Las hipótesis, digamos que varían bastante, como en todos estos casos, porque cuando no se tiene información se empieza a, como se hace siempre, a dilucidar, la gente empieza a teorizar, a hipotetizar, a no sé qué, no sé cuánto y demás. Luego habría que tener en cuenta cómo compatibilizar las diferentes conclusiones forenses de España e Italia y qué implicaciones tiene para una reapertura real del caso. Entonces, básicamente, lo más importante en este caso es que la investigación española inicial en el año 2013, como os comento, concluyó en sobreseimiento la causa, quedando archivada como muerte voluntaria tras las diligencias abiertas en Madrid. La familia pidió repetidas pericias y exhumaciones. Desde 2013, ya os digo, se realizaron al menos 2 exhumaciones y 3 autopsias, y varios peritajes independientes aportaron discrepancias sobre la compatibilidad de la escena con una muerte voluntaria. En agosto del 2022, el Tribunal de Instrucción de Palermo emitió una resolución que consideró probable la hipótesis de homicidio. Habla, digamos, de uccissio da mano ignota en varias notas, y esa resolución, como digo, fue el motor para varias especulaciones e incluso actuaciones en España. En octubre de 2025 es cuando la Audiencia Provincial emite un auto en el que reconoce que puede haber indicios de que la muerte puede que no fuese un suicidio, tan solamente puede, pero al mismo tiempo rechaza reabrir la causa por cosa juzgada, es decir, impide la reapertura en España por resolución firme previa. Y ya os digo que es cuando la familia anuncia recursos ante el Tribunal Constitucional y posteriormente el Tribunal Europeo. Además, hay un debate forense concreto respecto a las discrepancias sobre la posición del cuerpo, la altura, el anclaje de la pasmina, signos externos que algunos peritos consideran, y ya hablaremos de eso, incompatibles con la muerte voluntaria, y diligencias no practicadas en su momento, como ya os digo, análisis ambientales, registros informáticos, interceptaciones, etc. Pero realmente, ¿cuáles son las pruebas clave, los documentos? ¿Qué buscar y por qué? Bueno, pues lo primero, el auto de sobreseimiento inicial en Madrid del 2013 al 2016 para ver la fundamentación y qué pruebas se valoraron o no. Los informes forenses del año 2013 y el peritaje del 2017, con un tercero incluso posterior, donde están las principales discrepancias técnicas respecto a la posición del cuerpo, lesiones, posturas de lazo y sobre todo copias completas de los peritajes con conclusiones y firmas de los peritos. Tenemos también la actuación ordenanza del Tribunal de Palermo de agosto de 2022, que es un documento italiano que calificó la causa como, digo, probable homicidio porque no hay ni una sola evidencia, y motivó nueva presión judicial. Esto es muy relevante porque los tribunales italianos actuaron sobre una denuncia de la familia y emitieron conclusiones distintas a las españolas, lo cual no quiere decir que ellos tuvieran razón y nosotros no. Por otra parte, el auto de la Audiencia Provincial de Madrid de septiembre-octubre de 2025, ya os digo que hace un reconocimiento judicial de indicios de una posible muerte no voluntaria, que podría ser clave para entender por qué la familia ahora quiere recurrir al Tribunal Constitucional y etc. Además, hubo una serie de registros y diligencias no practicadas, o sea, en lo que nadie está, o al que nadie le cabe ninguna duda, es que hubo registros y diligencias que no se practicaron, ¿vale? Ya os digo, interceptaciones telefónicas, ambientales, análisis forense informático, inspección con protocolos de escena del crimen completo, y básicamente, pues esto, evidentemente por nuestra parte, deja bastante que desear. Pero en ningún momento, repito, evidencia un homicidio. Entonces, realmente, ¿qué es lo que sí sabemos con respaldo documental y lo que aún falta?
Pues lo que sabemos con certeza, tanto por medios como la prensa, que bueno, relativamente, y comunicados judiciales, que Italia y España ofrecieron conclusiones distintas y que hay autos, órdenes públicas que lo reflejan, como Palermo 2022, Audiencia de Madrid 2025, que faltan en el dominio público o no están centralizados los autos completos y todos los peritajes firmados, y especialmente las diligencias descartadas en su momento. Esos documentos son exactamente los que hay que obtener para un análisis pericial forense exhaustivo. Entonces, en este caso, la pregunta más importante, que es donde voy yo siempre a basarnos en evidencias, es: ¿hay evidencias de un homicidio? Pues no, no hay evidencias de un homicidio. ¿Hay indicios? Sí, puede haber indicios de un homicidio. Entonces, hay indicios que han llevado a jueces y peritos a dudar de la tesis de la muerte, buscada de alguna manera, y a considerar esta posibilidad, y siempre hablamos de posibilidad, nunca de certeza de homicidio, pero no hay, como os comento, una condena ni una identificación judicial de un culpable. Entonces, ¿cuáles son esos indicios que nos ayudan o que ayudan a los padres y a la justicia italiana a sostener la hipótesis del homicidio? Y luego, por otra parte, ¿cuáles serían las contrapartes? Bueno, pues vamos a las fuentes principales, que es lo importante, y los indicios que apuntan a un posible homicidio son básicamente la resolución del juez italiano de Palermo de agosto de 2022, que concluyó que los elementos del sumario sugieren, entre comillas, ya os digo, para que veáis la realidad, que pudo tratarse de un homicidio y de manipulación de la escena. Esa orden reavivó la investigación y es la pieza judicial más contundente que cuestiona la muerte buscada. Ya os digo que por todo, que son todo indicios, que sugieren que puede ser, que no sé qué, que existe la posibilidad, que no sé qué, que no sé cuánto, pero en ningún momento nadie puede manifestar: no, esto fue así. No, este hombre fue asesinado, este hombre fue, porque no se puede demostrar, y porque hay un montón de programas que les gusta darle bombo y platillo a este tipo de cosas, que es lo que está pasando, y entonces al final se dicen cosas que realmente no son ciertas, es que es mentira, o sea, es que es totalmente así. Respecto a los peritajes de sumaciones con informes contradictorios, digamos que la familia consiguió varias autopsias, exhumaciones y peritajes independientes que señalaban, parece ser, discrepancias técnicas. Ya os había hablado pues de eso, de la posición del cuerpo y el lazo, la pasmina, supuestas incompatibilidades con una muerte voluntaria autoinducida y lesiones que algunos peritos consideran no explicadas, lo cual no quiere decir que sean la causa de un homicidio, por una caída o ahorcamiento voluntario. Estos peritajes han sido citados repetidamente en medios y en escritos de la familia, lo que da todavía más que hablar. El reconocimiento de la Audiencia Provincial, que ya os he dicho, de Madrid, del 2025, que dice, bueno, pues puede haber indicios, ha dictado un auto en el que reconoce que efectivamente pueden existir indicios de que la muerte podría no haber sido una muerte, digamos, buscada, y señala que sin ninguna duda, y eso lo decimos todos, fallos procesales y diligencias no practicadas en su momento. Ese reconocimiento además es muy relevante porque proviene de un tribunal español, pero repito, en ningún momento significa ni prueba que haya sido un homicidio, simplemente que hubo una mala, pésima investigación, como en otros muchos casos aquí en España, como ya sabemos. Diligencias no practicadas en el momento oportuno. Según el auto y siempre los abogados de la familia, faltaron pruebas claves que ya hemos repetido en varias ocasiones: ambientales, análisis forenses, inspecciones técnicas de la escena, que hoy no se pueden reproducir porque ya han pasado muchísimos años, lo que no hace más que alimentar la sospecha, y digo sospecha,
de que pruebas pudieron perderse o que la escena fuese manipulada. Respecto al contexto y las declaraciones, pues testigos y la propia familia han declarado que Mario estaba ilusionado con su trabajo y planes de futuro, lo que algunos consideran incompatible con una muerte voluntaria. Bueno, ahí, en fin. Yo creo que no hace falta decir mucho más. Estas cosas no significan absolutamente nada. Es decir, muchos famosos, muchísimos, y gente que también no es famosa, ha estado hasta el último momento riéndose como la que más, como hizo el cantante de Linkin Park, como hizo, por ejemplo, Chris Cornell, como han hecho muchísimos. O sea, nadie se esperaba que tuviesen esa intención, porque hay personas que no necesitan estar todo el día llorando, quejándose y haciéndose ver como infelices. Son personas que actúan, en teoría, de manera natural, pero que un buen día, por cosas que tienen en su cabeza, pues deciden tomar una decisión que nadie se espera, ¿vale? Eso para empezar. Pero bueno, lo dejamos ahí. Entonces, esas declaraciones, como os comento, es que no prueban nada por sí solas, no prueban nada, porque esto pasa con muchísima gente, que de pronto y sin que nadie se espere, pero si ayer estaba riéndose como tal, no sé cuál, y resulta que hoy ha parecido así. Pero bueno, pueden reforzar, la sospecha para los peritos que encontraron incoherencias técnicas. Pero por otro lado está, digamos, la contraparte, es decir, ¿por qué no hay una prueba cerrada de homicidio? Pues bueno, para mí es evidente, pero la investigación española inicial concluyó muerte voluntaria y el caso quedó archivado, como os digo, sobreseimiento. Esa resolución fue firme en su momento, cuando realmente estaban las pruebas que se llevaron a cabo, las que no se llevaron a cabo pues no podían estar. Y parte de la imposibilidad de reabrir el caso en España se basa en la figura de cosa juzgada, que limita procesalmente el avance aunque parezcan indicios nuevos. Los peritajes no son unívocos. Algunos informes oficiales apoyaron la tesis de la muerte voluntaria, otros peritajes, y como os comento, siempre solicitados por la familia, cuestionaron esa tesis. Entonces, hay discrepancias científicas, pero no unanimidad forense. Por otra parte, está claro que no hay detenidos ni acusados condenados. Hasta ahora nadie ha sido imputado y condenado por homicidio en relación con este caso, y eso es muy importante desde el punto de vista jurídico, porque si realmente hubiese sido así, probablemente ya se habría encontrado algo, ¿no?, en relación a quién pudiera haber sido el que hubiese realizado este acto. Entonces, de manera breve y honesta, bueno, pues existen indicios relevantes y peritajes que ponen en duda lo de la muerte voluntaria, pero son las que proceden de Palermo. Más es verdad que también ese auto de la audiencia del año 2025. Sin embargo, las pruebas públicas accesibles hasta ahora no permiten afirmar de forma concluyente y legal que hubo homicidio. Falta una instrucción en España con actos de investigación practicables o una sentencia penal condenatoria. Y en resumen, bueno, pues hay indicios que justifican poder seguir investigando y que razonablemente permiten sostener la hipótesis de un homicidio como algo plausible, lo cual no quiere decir que sea real, pero no existe hoy una prueba judicial que cierre ese asunto con una acusación o convicción real. Entonces, básicamente, vamos a analizar básicamente el dossier, digamos, del caso, lo que es su estructura, que se basa básicamente en 6 puntos. La primera de todas, el resumen ejecutivo, qué se sabe y qué está aprobado judicialmente, que es lo que nos importa. En segundo lugar, una comparativa forense, las diferencias entre los peritajes, posición del cuerpo, pasminas, signos físicos, tiempos estimados de muerte,
Análisis judicial comparado entre España, autos 2013, 2016 y 2025 contra Italia, ordenanza 2022. 4. Las diligencias omitidas o no practicadas con una lista exacta y su relevancia probatoria. 5. Las conclusiones técnicas, qué indicios pueden sustentar la hipótesis del homicidio y bueno, luego pues alguna referencia periodística y judicial. Entonces, básicamente, el objetivo del dossier es, lógicamente, revisar de manera técnica los indicios del homicidio contra la tesis de una muerte voluntaria. Para ello las fuentes pues, son lógicamente autos judiciales, extractos citados por medios, peritajes y exhumaciones referidos en Italia y España y las resoluciones correspondientes de 2022 y 2025. Entonces, en este caso, bueno, pues una vez que el 30 de mayo del 2013 se halla el cuerpo de Mario, como os comento, y se da por hecho que ha sido una muerte voluntaria por ahorcamiento, que es ratificado por la Audiencia Provincial en 2016, pues se abren, como os comento, esas nuevas pericias forenses, exhumaciones y la resolución famosa judicial italiana, dale que te pego, de Palermo 2022, como un auto reciente, ya os digo, de la Audiencia Provincial de Madrid, que reabren, digamos, el debate porque reconocen que hay incongruencias técnicas, sobre todo por lo mal que se hizo la investigación, pero que en ningún momento demuestran absolutamente nada, y posibles indicios de homicidio o manipulación de la escena. Pero a día de hoy, que quede claro que no existe sentencia firme, ni prueba, ni evidencia de ninguna clase que establezca, como comento, el homicidio, pero bueno, la posibilidad para mantener abierta la hipótesis puede seguir ahí eternamente, ¿no? Respecto a la comparativa forense, bueno, pues respecto al elemento analizado, la tesis oficial de España en el 2013 y, por otra parte, las conclusiones de los peritos independientes de Italia, año 2019 y 2022, tenemos en primer lugar la pasmina, el elemento de suspensión, que según la tesis oficial de España estaba sujeto al librero, por lo tanto era compatible con un autoahorcamiento. En este caso, los peritos italianos consideran imposible sostener el peso corporal desde el punto hallado, ya que la pasmina en teoría no soportaría carga completa. Respecto a la posición del cuerpo, en España, bueno, pues se indica que el cuerpo está sentado, inclinado hacia adelante, lo que es compatible con ese ahorcamiento incompleto, y en Italia peritajes indican inconsistencia con las marcas cervicales, la posición sugeriría colocación posterior, en fin. Las lesiones corporales. En España se considera que no se consideraron violentas ni defensivas, y en esto sí que les tengo que dar la razón y luego lo veremos por, ya os digo, la perito forense, entre ellas Miriam Moya, que lo ha explicado perfectamente como hace siempre. Y sin embargo Italia detecta microhematomas. Ya me dirás lo que es un microhematoma, ¿no? O sea, todo el mundo sabe lo que es un hematoma, pues imaginaros un microhematoma, que es una pequeña, no es en ningún momento nada letal, ni nada mortífero, ni un golpe que te pueda causar un daño craneal importante, no, es un pequeño moratón. Y digamos marcas que podrían proceder de lucha o manipulación previa, que podrían proceder, o sea, aquí por posibilidades, como digo yo, hay muchas, ¿vale? Ahora, probabilidades ya. Respecto a la toxicología, pues en España se dice que sin sustancias relevantes, porque efectivamente se confirma que había bebido pues unas copas de vino, incluso de cerveza, y había consumido algo de coca, pero no en suficiente cantidad como para dejarlo inconsciente en ningún momento, ¿vale? En este caso, los peritos italianos, bueno, pues coinciden en este caso, no contradicen a la tesis oficial de España.
Respecto al tiempo estimado de muerte, bueno, pues España dice básicamente que horas antes del hallazgo, básicamente sin una precisión exacta, y Italia, bueno, pues lleva a cabo una revisión que sugiere un margen de error y posible intervalo de manipulación previo al descubrimiento. Respecto a la escena del crimen, España admite una orden coherente con la muerte voluntaria. Sin embargo, Italia concluye que hubo objetos que fueron movidos antes de la llegada policial. Y ya hablaremos de eso porque también tiene una explicación bastante lógica, a pesar de que aquí todos creamos en los espíritus, por decirlo de alguna manera. Mentira, yo no. Conclusión parcial. Los peritajes independientes y la ordenanza italiana introducen incompatibilidades físicas y biomecánicas con la hipótesis de muerte autoinfligida, principalmente por la altura del punto de anclaje, la resistencia del tejido y la disposición del cuerpo. Entonces, respecto al análisis judicial comparado, pues volvemos a lo mismo. En 2013 se califica la muerte como una muerte autoinfligida. En 2016 se ratifica España sobre el sobreseimiento basándose en ausencia de indicios criminales, que sigue sin haberlos, o sea, no hay indicios criminales. En octubre de 2025 hay un nuevo auto de la Audiencia Provincial que reconoce que se puede dudar de la tesis de la muerte, digamos, voluntaria, y que no se practicaron, como os comento, diligencias esenciales que podrían haber esclarecido los hechos. Eso está clarísimo. Y entre ellas esas 3 diligencias omitidas que ya hemos repetido varias veces, ¿vale? Inspección técnico-científica completa del lugar, análisis forense, de los dispositivos electrónicos, interceptaciones telefónicas, ambientales, en fin. El tribunal, no obstante, mantiene el archivo por cosa juzgada, lo que impide procesalmente reabrir la causa sin nuevos elementos materiales. Y, sin embargo, el análisis judicial respecto a Italia, digamos que dice que la hipótesis del homicidio no puede ser excluida y que resulta probable, señalando una posible manipulación del escenario posterior a la muerte, lesiones no compatibles con una muerte voluntaria, incongruencias temporales entre los testimonios y el análisis forense, y ordena nuevas diligencias como intercambios telefónicos, reconstrucción digital y análisis biomecánico, aunque sin imputados identificados. Por tanto, la conclusión judicial es que España mantiene archivo formal. Sin embargo, Italia admite indicios de homicidio y ambas jurisdicciones reconocen, evidentemente porque no se hicieron las pruebas que se tuvieron que hacer, lagunas, pero divergen en la interpretación de la causa de la muerte. Es decir, España en ningún momento ha reconocido ni ha podido mostrar evidencias ni nada de que esto haya sido un homicidio, por mucho que digan los periodistas, por mucho que digan un montón de youtubers que les gusta lo de siempre, darle morbo a lo que no lo hay. Como yo os comento, he hablado con un criminólogo y demás y que dice que aquí básicamente la palabra, la frase utilizada es que no hay misterio en este caso, que no hay misterio. Entonces, respecto a las diligencias omitidas o defectuosas, bueno, pues el auto de la audiencia de 2025 y los informes italianos coinciden en este caso, o sea que es que en este caso todo el mundo está de acuerdo, ¿no? En señalar negligencias procesales en la fase inicial. Lo primero, no se precintó adecuadamente el domicilio, lo que permitió movimientos y limpieza del lugar. 2. Ausencia de análisis informático completo, pese a existir, parece ser, indicios de actividad digital posterior a la muerte. 3. Inspección ocular limitada, sin recreación biomecánica ni fotografía perimetral exhaustiva. 4. Ausencia de estudios de ADN en objetos próximos. Bueno, eso tampoco iba a ser demasiado probatorio porque, lógicamente, en una casa en la que convives con otra persona, en fin.
5 declaraciones clave, vecinos, entorno laboral, que no fueron incorporadas a tiempo, generando pérdida de testimonios útiles. Estas omisiones fueron calificadas por la audiencia como diligencias no practicadas en su momento oportuno y que lamentablemente hoy son irreproducibles. Yo personalmente, aventurándome un poco, no veo en ninguna foto al hombre como realmente una persona especialmente feliz, ¿no? Fijándose un poco en el perfil, como perfiladora criminal y demás, eh, no sé, es una sonrisa como, bueno, la típica sonrisa que pones ante las cámaras, incluso vemos que tiene los ojos un poco llorosos. Yo creo que esta persona, lo que os digo, no era una persona que mantenía una actitud pública, digamos que no le quedaba otra, ¿no? O como hacen muchos otros, pero que por dentro, por lo que sea, llevaba sus traumas y demás. Es lo que yo creo, solamente mi opinión, ¿vale? Bueno, respecto a las conclusiones técnicas, el punto número 5. La probabilidad forense de muerte infligida es muy baja, según los informes independientes y la revisión italiana, ¿vale? Que quede claro. Probabilidad de homicidio, manipulación de escena alta, conforme con la valoración de Palermo y los nuevos indicios admitidos por la Audiencia de Madrid. La prueba judicial concluyente es inexistente, ¿vale? No hay autor identificado ni procedimiento penal activo en España. El estado procesal actual, el caso en España está archivado definitivamente y en Italia hay un expediente abierto pero que no tiene ningún imputado y solo puede mantener la hipótesis de un homicidio. Respecto a la recomendación técnica, mantener la cooperación judicial entre Italia y España para el intercambio de peritajes y promover una revisión mediante recurso de amparo o apelación internacional, bueno, pues sería, digamos, una base al derecho a la investigación, en todo caso, efectiva. Entonces, como síntesis final de todo esto que acabamos de comentar, el análisis técnico evidencia incompatibilidades físicas y procesales con la tesis de la muerte voluntaria. Se reconoce la existencia de indicios de manipulación o violencia previa, pero solamente, ya os digo, por indicios, y a falta de pruebas materiales o testigos directos, el caso no puede reabrirse judicialmente en España, pero se mantiene vivo en Italia y en el debate forense internacional. Y bueno, en fin, que lo tenemos en todos lados, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente vamos a ver qué es lo que realmente explica Miriam Moya, que me parece muy interesante, en el vídeo de Mario Biondo, Mentira. No, en ningún momento se ha confirmado el homicidio, ni se puede confirmar, con lo cual no hay ni una sola evidencia a este respecto, por muchas teorías, bulos y demás que se han mantenido durante todo este tiempo. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que dice este pequeño documental que tenéis, por cierto, en Netflix. Ya os digo, se llama Mario Biondo, Mentira, no confirmado el homicidio. Y bueno, básicamente en este caso ha explicado la reciente decisión de la Audiencia de Madrid sobre el caso de Mario Biondo, que no confirma, como os comento, el homicidio, que simplemente reconoce que la investigación inicial, bueno, pues no cumplió con diligencias básicas, que eso todo el mundo lo sabe, pero esto no cambia el archivo de la causa en España como muerte voluntaria. Y la prensa ha manipulado su interpretación para crear la falsa idea de una confirmación de homicidio. Bueno, entonces aquí estamos hablando básicamente de un poco lo que pasó
con el caso de Madeleine McCann y el famoso Bruckner, que también lo mismo, han intentado por todos los medios manipulándonos constantemente, poniéndolo a todas horas en todos los medios, a ese señor que culpable, culpable, que ha hecho algo, que estuvo, que tenemos pruebas, que tenemos no sé qué. Y Miriam ya dijo desde un primer momento, no tienen ni pruebas ni tienen nada. Dicen esto porque están comiendo la olla, porque están intentando, como sea, atribuirle el crimen a alguien, pero como todo el mundo sabe, o como todo el mundo debería saber ya a estas alturas, la muerte de Madeleine McCann fue claramente una negligencia, digamos, como una casa, por parte de los padres. Y hay evidencias porque hay olor a cadaverina, porque hay restos de sangre en el apartamento, porque hay restos de sangre y olor a cadaverina, ya os digo, en el maletero del padre, y una serie de cosas que podéis ver en mi vídeo respecto a Madeleine McCann. Os voy a explicar, porque esto me parece muy interesante, respecto a todas estas teorías que se hablan, que el cuerpo no podía, que es imposible, que si ha sido una muerte voluntaria esté de esta manera, esté de otra. Pues ahora mismo os voy a explicar por qué sí que es posible. Bueno, pues vamos a entrar ya en lo que es toda la controversia, todas las reacciones diversas que existen en la sociedad al respecto. No se trata de defender ni una ni otra, que quede claro en ningún momento. Básicamente es dar o intentar dar una información lo más fidedigna posible, con, ya os digo, las posibles evidencias que pueden existir y las que no, las que han sido totalmente inventadas. Y bueno, también porque al final esto se ha convertido en algo tan viral y lógicamente bueno, pues en esto tiene mucho que ver, como siempre, todo el tema de la prensa sensacionalista y la televisión, que bueno, llega a hablar de muchos temas escabrosos, incluso de indicios de juegos sucios en todo lo que fue la muerte de Mario y un largo etcétera. Vale, vamos a empezar un poco y basándonos un poco en lo que es el vídeo de Miriam Moya, que yo creo que es la persona que mejor nos puede explicar toda esta historia. Bueno, pues todo lo que realmente pasa a nivel científico, ya os digo, y a nivel de evidencia, dejando atrás todo lo que pueden ser, pues eso, historias para no dormir y cosas que, bueno, algunas sí que tienen su lógica, como que los padres busquen una verdad, como puede pasar en innumerables casos, pero de ahí a otras cosas, pues la verdad es que va un trecho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar un poco a desgranar lo que es la realidad científica y ya a partir de ahí cada uno que se, digamos, bueno, se haga sus propias o saque sus propias conclusiones, que siga pensando lo que ya pensaba, que lo analice. Es decir, que cada uno ejerza su libertad de pensamiento como debe de ser, pero yo aquí voy a, ya os digo, traer lo que es una realidad científica, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a intentar ir paso a paso, sin intentar liarlos mucho, porque hay que tener en cuenta que el auto es muy, muy extenso y entonces hay que ir analizando las cosas muy despacito, poquito a poco, ya os digo. Y bueno, lo primero de todo que llama la atención respecto a todo lo que yo he contado en un principio, que es básicamente la información que conoce, digamos, la sociedad, ¿vale? Esto de que si ahora la audiencia provincial dice que efectivamente existen indicios o pueden existir indicios de que es una muerte, que puede ser una muerte violenta y no autoinfligida y demás. Todo eso, digamos que es un bulo que viene a raíz de que, bueno, parece ser que llama la atención que 3 magistradas hubiesen manifestado esta idea, ¿no?, de que había indicios de que esa muerte podría no haber sido autoinfligida. O sea, todo el lío, toda la controversia que se forma se genera precisamente por una frase
de estas magistradas, básicamente en las que manifiestan que en este caso, cuando se dictó en 2013 lo que es el tema de la muerte autoinfligida, por no revertir la causa, la resolución judicial correcta es la que indica la primera autopsia y no motivos de terceras personas. Son realmente los escritos familiares, los análisis de 2023, en los que Raquel, la mujer de Mario en ese momento, denuncia, son los familiares de Mario los que denuncian en el año 2023 lo que es el homicidio al que achacan directamente a su mujer Raquel y a un primo suyo. Y esto lo hacen de manera pública. Evidentemente esto trae consecuencias, porque aparte de que no hay ninguna evidencia ni un solo indicio de que esto sea real, a pesar de que se le haya dilapidado públicamente en innumerables ocasiones, que tiene que ser duro, ¿no? Lo siguiente, esto es totalmente inadmitido, y que quede claro que, la familia ha sido, ya os digo, condenada por este motivo. Es decir, que ha habido una condena por difamar, en este caso, a Raquel, ¿vale? Por hacer o referirse a ella con determinado lenguaje, utilizando cierto tipo de vejaciones y demás, que no vienen al caso, y esto evidentemente pues termina en esa condena que, como os comento, pues es lógica, ¿no? Porque al fin y al cabo, sin evidencias y sin pruebas, tú no puedes acusar formalmente a nadie. Además, que los tribunales llegan a la conclusión de que las manifestaciones de los padres, en esta ocasión cuando inculpan directamente a Raquel y a su primo, son totalmente diferentes a la que se realizó por primera vez en el año 2013, donde, ya os digo, se indica que no hay ninguna prueba fehaciente de una resolución. Entonces, todo lo de reabrir lo del tema del homicidio y demás viene de esto último que ha ocurrido, de la resolución italiana, que además no está compulsada, y que es lo que ha generado todo este revuelo. Y que quede claro que los magistrados españoles no están diciendo que esto que se produjo fuera un homicidio, en ningún momento. Es decir, porque una familia señale que para ellos fue así, no quiere decir que realmente lo fuera y que esto se pueda demostrar, con todos los respetos a la familia, por supuesto, que son muy libres de buscar la verdad, pero de ahí a, sin evidencia, sin indicios, llegar a estos términos, pues no. Entonces, lógicamente, hay que valorar las pruebas que ha adjuntado la familia, y es cuando esa resolución italiana efectivamente sí dice que hay indicios, pero esto no tiene nada que ver con lo que dice la justicia española. Es decir, que un procedimiento esté mal investigado no quiere decir que haya un homicidio, y hay que hacer caso, como digo siempre, a la evidencia, ¿vale? Esto referido al auto italiano y no al español. Vamos a ver ya lo que es un análisis de la evidencia forense. Lo primero, lo del tema de la marca del cuello, la posición, la pasmina, lo que es la estantería, el tema de los objetos y cómo se encontraron. Y bueno, vamos a empezar primero con el tema de la pasmina, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos unas imágenes, porque bueno, sí que es cierto que la madre hizo públicas unas imágenes
del cuerpo real de Mario fallecido, ¿vale? Pero claro, lo de publicar estas imágenes realmente es algo complicado y en caso de que se publiquen tiene que ser con bastante censura y con mucho cuidado, ¿no? Pero bueno, hablamos de la pasmina. Lo primero, el surco de la pasmina nos está diciendo cómo ocurrió y si esto es compatible con la, digamos, autopsia y con la posible muerte por hipoxia, que fue realmente lo que mató a Mario Biondo. Luego también estamos con el famoso golpe que se encuentra en el lado izquierdo de la cabeza, concretamente en la sien, en una oreja. Está el hecho de que él está por debajo y eso la gente no lo entiende, lo que es la pasmina, ¿vale? Digamos que esta marca de la pasmina está más abajo debajo del hueso hioides, básicamente por el tema de la gravedad. O sea, no hay ningún tipo de... no coincide esto con un colgamiento vital en ningún momento. Luego el tema de que roce 15 centímetros en el suelo es algo totalmente normal y las marcas que se encuentran en el cuello son por rozamiento, ¿vale? Estamos hablando de un producto, la pasmina, que es elástico, evidentemente, y es lógico que pueda haber dejado marcas. Entonces, algunos peritos, no se sabe cómo, dicen o manifiestan que Mario Biondo es colgado ya con un rigor mortis, es decir, que ya estaba muerto cuando fue colgado, de lo cual no hay ni una sola evidencia forense y, bueno, nadie está en contra de que efectivamente se haya producido una mala investigación, porque esto es verdad. Pero es que no se dice en ningún momento que se trate de un homicidio, ¿vale? Entonces, ya os digo, ¿a qué viene toda esta, en fin, historieta un poco, ¿no? ¿Por qué tanta insistencia en por qué está todo colocado y demás, tal? Porque se supone que cuando una persona se cuelga por los temblores puede haber movimiento. Pues depende. Depende de cómo se haya producido el ahorcamiento en este caso. Por ejemplo, en el caso del Tribunal de Palermo se habla de una incompatibilidad por hematoma en la cabeza, en la zona temporal del cráneo. Esto realmente, según manifiestan ellos, es incompatible con una dinámica de muerte voluntaria. Y como comento, según ellos, la posición de los objetos pues, no tienen sentido porque los espasmos habrían hecho tirar algo. Sin embargo, como bien explica Miriam Moya, las muertes no son todas iguales y si es una muerte lenta, como parece ser que fue la de Mario Biondo, no tiene, digamos, por qué existir o manifestar que se trata de un homicidio por este motivo cuando no hay ninguna evidencia. Respecto a los tóxicos que se encontraron en su cuerpo, efectivamente se encontró algo de restos de alcohol, pero era muy poquita cantidad, y también algo de coca, pero ya os digo, eran cantidades mínimas que lo mucho que podrían haber causado sería una pequeña deshibición para poder haber llevado a cabo el acto, pero en ningún momento pierde la noción del tiempo ni de la consciencia, o sea, que eso no es ninguna justificación.
Por otra parte, el golpe, como os comento, es en la sien, concretamente en la oreja. Y claro, aquí incluso los propios peritos italianos, que son nada más y nada menos que 4, ¿vale? Básicamente llegan también a la conclusión de que esto es consecuencia de un impacto menor, ¿vale? Digamos que es un impacto menor contra una estructura rígida y que se produce antes de la muerte, pero en la que no hay ningún tipo de hemorragia subdural cerebral y que no es suficiente para causar ni siquiera aturdimiento ni pérdida de conciencia. Es decir, que no hay daño que le pudiera causar la muerte. Fue un golpe totalmente superficial, como el que nos podemos dar cualquiera de nosotros cuando nos rozamos con una puerta o con la esquina de una mesa. Y entonces por eso hay una pequeña infiltración hemática, que es básicamente un breve sangrado bajo la piel, es decir, un moratón normal y corriente. No fue la causa de un golpe violento, no se encuentran ningún tipo de fracturas de cráneo, hematomas intracraneales ni edemas focales traumáticos. El tejido cerebral permanece intacto y el pigmento parduzco es atribuido a la colonización por el moho post-mortem y no fue sangre vital, como os comento. Por lo tanto, nada de esto de que hubo un golpe violento tiene sentido. Esto no fue así. Bueno, voy a poner estas imágenes que ya están censuradas de por sí, con la cara tapada y demás, porque bueno, en internet las podéis encontrar lamentablemente las reales, ¿no? Donde se le ve perfectamente la cara, las ropas y todo. Y aquí, bueno, no, por suerte no vemos nada, por eso la pongo, básicamente. Entonces, básicamente, de lo que es la herida a la cabeza, de eso no se muere nadie, ni siquiera se produce un aturdimiento, un desmayo, ni nada. Esto no es así, no es grave ni funcionalmente significativos. Luego también se hace alusión a determinados puntos críticos sobre las manifestaciones que hace Raquel en su momento, diciendo que si entra en una serie de contradicciones, que si se muestra prepotente ante el jurado, ante el juzgado y demás. Pero claro, es que esto lógicamente es algo subjetivo. Es decir, ella no declaró allí, entonces es una cosa que piensa el juez o piensan los que estaban allí, pero que lógicamente no se puede tampoco demostrar, y en caso de que fuera así, eso tampoco demuestra absolutamente nada. También, claro, se basan en que existe una falta de historial de suicidio de Mario, que no hubo o que no tuvo, digamos, disturbios de estados anímicos anteriormente, ni patologías de tipo psiquiátrico o psicológico, lo cual ya me dirás, o sea, es que no tiene nada que ver. Hay gente que no va al psiquiatra en su vida e igualmente termina, ya os digo, de manera voluntaria con su muerte. Entonces, lo mismo, no hay absolutamente ningún indicio. Entonces, bueno, pues lo que hay que tener en cuenta es por qué hay ciertas noticias que sí que salen constantemente en la prensa y por qué otras no. Porque, por ejemplo, el hecho de que los padres hayan sido condenados por vejaciones injustas contra Raquel y los descalificativos y demás, donde ella gana ese juicio contra ellos, esto no ha salido en la prensa en ningún momento. ¿Sabes? O sea, que solamente sacan, digamos, esas noticias que van engrandeciendo lo que al final realmente no es absolutamente nada. Digamos que la audiencia española lo que dice es que no se puede volver a juzgar este caso porque es una cosa que ya ha sido juzgada, pero no en España solamente, sino también por la justicia italiana. Y no se puede juzgar dos veces
básicamente, como todo el mundo sabe, por el principio bis in idem, así que no ha cambiado absolutamente nada. Todo lo nuevo que se está diciendo ahora no es cierto, no tiene evidencia. Es decir, que se haya creado tal revuelo por una frase que realmente no dice exactamente lo que dice la prensa, y que es que eso de que la audiencia provincial ha dicho que efectivamente puede haber indicios patatín patatán es totalmente falso. Los informes periciales son, digamos, todo el rato pagados por la familia, por lo tanto son peritos de parte, y aunque esto en teoría no tendría nada que ver, porque a pesar de que hayan sido pagados por la familia, no pueden poner lo que ellos quieren, es decir, ellos tienen que hacer bien su trabajo. Pero bueno, hay, como siempre, peritos mejores, peritos peores. Hay peritos que efectivamente se van a poner siempre de la parte que les paga, y bueno, porque es muy fácil ganar dinero haciendo lo que no se debe hacer, en este caso, ¿no? Pero realmente no dice absolutamente nada. Es decir, se basan a decir esto es que existe una hipótesis de homicidio por lesiones, etcétera, que es básicamente lo que han podido explicar, porque no se puede explicar otra cosa, y hay que ir a un juicio para saber y para que la gente comprenda en qué consiste todo este proceso, y luego ya a partir de ahí que se hagan su propia idea y piensen realmente lo que quieran. Respecto al tema de la suspensión del cuerpo, es que la suspensión no es una suspensión total, es una suspensión parcial y no hay rigor mortis por ninguna parte. Estamos hablando de 15 centímetros quedando con los pies en el suelo. Entonces, lo que lo mata es la física, la forma de caer, ¿vale? Entonces, tiene que haber evidencias, o sea, se necesitan evidencias para poder manifestar todo lo que se ha manifestado al respecto. Y luego también hablan de lo del tema de que si se borraron cosas del ordenador y demás. Vale. Esto no se puede saber con certeza, y podría ser que efectivamente se hubiese borrado alguna cosa, pero en todo caso pueden ser cosas íntimas suyas, porque al fin y al cabo es un personaje público y hay ciertas cosas que no se tienen por qué saber o que el público no tiene por qué saber, básicamente. Y esto en caso de que se hubiese podido demostrar. O sea, que lo único que sí que podemos concluir es que fuese una muerte autoinfligida y que pudiese haber sido accidental. Eso sí que es probable. Es decir, cabe la posibilidad de que fuera autoinfligida, cabe la posibilidad de que fuera accidental, pero también cabe la posibilidad de que fuera autoinfligida por accidente, de alguna manera. Desde luego, de homicidio, ya os digo, no hay ninguna evidencia. Digamos que si caes de manera total, de alguna manera, se hubiera caído la estantería. Pero la forma de caer es una parte proporcional que básicamente corresponde aproximadamente a un peso de 15 kilos y no 90, como pesaba este chico. Entonces, se debería haber investigado más, por supuesto, pero no se hizo tan bien porque lo tuvieron claro. Pero esto no quiere decir, como vuelvo a repetir, que se trate de un homicidio y aún encima que se acuse directamente a la mujer y al primo. Por tanto, la justicia italiana no puede determinar quién pudo ser, ya que no hay evidencia, ya os digo, de asesinato. Si la hubiese habido, se podrían extraer de las innumerables autopsias que se le han hecho a este señor, porque manda narices las autopsias que se le han hecho, y la medicina forense española, el médico forense español, llega claramente a la conclusión de que ha sido una muerte autoinfligida, y el médico forense italiano, que estaba bastante en contra de todo lo que se había hecho en España, llega exactamente a la misma conclusión.
sea, se dice todo lo que se hizo mal, pero también llega a la conclusión de que fue una muerte autoinfligida. Entonces no se pueden recoger evidencias de donde no las hay. Eso está clarísimo. Podemos decir que, bueno, en el documental de Netflix se ven también varias cosas, algunas más respetables que otras. Por ejemplo, a Raquel ya os digo que no se la ha respetado en ningún momento, al igual también que a la familia, de alguna manera. Yo creo que todo esto siempre hay que tratarlo desde el respeto y para informar, ¿vale? Básicamente, que es lo que nos interesa. Y según indica también Miriam Boyá, la biomecánica del cuerpo, es decir, el rigor mortis con la pasmina y que haya sido colocada, es decir, ¿cómo un perito puede decir algo así? Bueno, pues todo esto viene de precisamente esa foto que la madre en su desesperación cuelga, digamos, y que se puede ver lamentablemente a día de hoy en todas las redes, de las que yo os he puesto una imagen donde no se viera la cara y demás del pobre chico, ¿no? Y digamos que no hay nada de esto que los padres manifiestan, ¿no? Básicamente el rigor mortis era porque llevaba un tiempo colgado parcialmente. Lógicamente es el rigor mortis que hay. Entonces, en esas fotos pues vemos que está con el cuello extendido, que está apoyado, no colgado, más o menos llevaba muerto aproximadamente como 1 hora, y ya os digo, está apoyado parcialmente, no por completo, ¿vale? Con una suspensión baja, pero no hay signos de lucha, ni de arrastre, ni de trauma extremo, sino solo superficial, como os hemos comentado. Hay, digamos, una hipoxia, que es una pérdida progresiva de la consciencia, básicamente que no es violenta, y esto es lo que todo el mundo cierra como efectivamente una muerte, ya os digo, pues es que no se puede utilizar la palabra, como una muerte autoinfligida, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que en el año 2022, en Italia, hay una mujer que manifiesta que la madre colgó la foto por desesperación. Y cuidado, que el juez italiano, ¿vale? En el año 2022 manifiesta, y leo textualmente: los elementos que se extraen del archivo fiscal desmienten tesis de muerte infligida y dejan pensar que Biondo pudiera ser asesinado. Respecto, ya os digo, a lo del tema de los tóxicos, es que no hay falta de conciencia, simplemente una pequeña deshibición que pudo hacer que llevase a cabo el acto, pero igualmente también existe la posibilidad de que ese consumo no se produjese en ese momento, es decir, los metabolitos pueden ser de 24 horas antes, o sea que no tuvo por qué consumirlas justamente ese día y en ese momento. Entonces, claro, finalmente el juez de Palermo archiva el caso porque no se consideran que existan elementos o no, elementos para probar más allá de toda duda razonable la tesis del homicidio, por lo que se considera devolver la documentación al fiscal, aunque no pudiendo descartar que fuera una muerte autoinfligida. Y esto lo dicen los italianos en el año 2022 cuando archivan el caso. La Audiencia Provincial de Madrid, aunque no tenía por qué, que sepáis que se estudió paso a paso todos los informes periciales que presentaron los familiares, a pesar de que estaban en italiano, y ya os digo que no tenían por qué hacerlo.
¿vale? Pero aún así lo hicieron. Digamos que los peritos italianos que hicieron un estudio antropomórfico también dijeron que no existían pruebas de agresión y que lo único que se podía decir es que podrían existir anomalías posturales por la pasmina, los cables, ceniceros, que esto no prueba absolutamente nada. Y ya os digo que no existe ni una sola evidencia que pueda descartar esta muerte infligida por alguna manera, ¿no? Luego, por una parte, tenemos a ciertos personajes, tenemos concretamente a un tal Luque que básicamente dice que hay indicios, al igual que otros 4 italianos, de este posible homicidio. Tenemos incluso aquí en España a un mozo de escuadra que ha sido invitado a otros programas, que habla de que efectivamente existieron un montón de irregularidades en el caso y que entran incluso a valorar las autopsias cuando no tienen ni puñetera idea del tema de las autopsias y hablan también de la teoría homicida y además con premeditación, que tiene narices. Pero básicamente la autopsia dice, y ya con esto vamos a terminar, aunque hablaré también de lo del tema del estómago, que la muerte fue por asfixia, por ahorcadura, que existía en el cuerpo tóxicos, alcohol y cocaína, que la etiología de la muerte fue autoinfligida, que no existen lesiones defensivas. Respecto a las críticas técnicas a la autopsia española, sí tenía, y la italiana dice que también sí, pero sin cambiar la causa. Todos coinciden al final. O sea, es que sin inventar, no se ve lo que ven esos peritos. O sea, que yo no sé de dónde se sacan estas informaciones, si se las inventan y tal, porque lo que queda muy claro es lo que se dice y lo que se muestra al final, ya os digo, tanto en Italia como en España. Así que no tenemos nada más que decir. Y luego ya no hablemos del tema de las conspiraciones, de que si existía algún tipo de relación con el tema de la familia real, que no sé qué. Bueno, sobre esto obviamente no existe ni un solo indicio, pero ni uno solo, ni por muy pequeño que sea, y para poder manifestar algo así tendría que haber indicios muy pero que muy potentes, con lo cual esto es otro de los muchos inventos que se han hecho en relación al caso. Lógicamente siempre va a haber opiniones dispares, opiniones diferentes y todo lo que vosotros queráis. Este vídeo pues también creará su controversia como siempre, pero yo creo que simplemente se está dando una información y ya os digo basándose en evidencias, que al final es lo que cuenta, y se pueden dar opiniones pero siempre sin faltar al respeto. Bueno, ya vamos a ir terminando con esto último. Haciendo un resumen respecto al primer informe forense en España en el año 2013, que se realizó en el Instituto Anatómico Forense de Madrid. Respecto al estómago de Mario Biondo, se sabe que contenía restos alimentarios sin digerir. La digestión parecía haberse interrumpido de forma brusca, lo que indicaría que la muerte ocurrió poco tiempo después de cenar, es decir, entre 1 y 2 horas después. No se encontraron dosis letales de alcohol ni drogas, solo trazas leves de alcohol y somníferos, concretamente benzodiazepinas. Los forenses no consideraron esto anómalo, concluyendo que la muerte era compatible con una muerte, ya sabemos, ocurrida durante la noche tras haber comido. Por tanto, el contenido gástrico no contradecía la hipótesis de la muerte autoinfli y no se vio indicio de intoxicación, forcejeo ni comida forzada. Respecto a la segunda autopsia realizada en Italia en el año 2014, se realizó en el Instituto de Medicina Legal de Palermo. Los peritos italianos observaron que el estómago aún tenía una cantidad notable de comida sin digerir, lo que para ellos lógicamente no encajaba con la hora estimada de muerte según la versión española.
Concluyeron que Mario debió morir mucho antes de la hora estimada en España, posiblemente en las primeras horas de la noche y no de madrugada. Eso contradice la teoría de que estuvo activo hasta tarde viendo televisión o usando el ordenador. Según estos expertos, el proceso digestivo se habría detenido de forma abrupta por una causa violenta o estrés extremo y no por una decisión voluntaria. Por tanto, la interpretación italiana básicamente dice que el contenido gástrico sugiere que Mario murió poco después de cenar, que es básicamente lo mismo que manifiestan las autoridades españolas, alrededor de las 10:11, y que su cuerpo pudo haber sido colocado horas después para simular el ahorcamiento. Respecto a la tercera autopsia, en Italia, entre el año 2020 y 2021, se lleva una nueva comisión forense, un escáner 3D y estudios toxicológicos actualizados. Hay que ver lo que hicieron con el cuerpo de este pobre chico. Se detectaron nuevamente restos alimentarios intactos, pollo, verduras y pasta. Se descartó que el proceso digestivo pudiera haberse detenido, por estrés emocional, y los peritos concluyeron que la muerte ocurrió, con una muerte incompatible con lo que sería esa muerte autoinfligida, y que el cuerpo fue movido o colgado posteriormente. Respecto a la comparativa de hipótesis, pues respecto al aspecto del estado del estómago, según la versión española, la comida estaba parcialmente digerida, la hora de la muerte estimada sería de madrugada, entre las 3 y las 4. La causa de la interrupción digestiva fue estrés emocional, es decir, la propia muerte autoinfligida como tal, y que la conclusión general es totalmente compatible con el SUI. Y sin embargo, la versión italiana, entre el 2014 y el 2022, dice que la comida estaba sin digerir, que la hora de la muerte fue pocas horas después de cenar, entre las 10 y las 11, que la muerte fue súbita o violenta, es decir, un homicidio, y que sería un indicio fuerte de manipulación del cuerpo. ¿Qué significa esto científicamente? Pues básicamente que el análisis gástrico es indiciario, no definitivo, que la velocidad de digestión depende de muchos factores, el tipo de comida, el estrés, la temperatura, el alcohol, el sueño, etc., que no puede probar homicidio, pero sirve más o menos para estimar la hora real de la muerte. En el caso de Biondo, los peritos italianos concluyen que el desfase horario entre digestión y hallazgo es demasiado grande como para un SUI espontáneo, y podemos decir como conclusión general que el contenido del estómago es una de las principales inconsistencias entre las versiones española e italiana. Digamos que Italia lo considera como una evidencia indirecta de que Mario murió antes y que su cuerpo fue colgado posteriormente. España nunca volvió a analizar esa parte en profundidad, por lo que la hipótesis de homicidio no fue judicialmente demostrada allí. Y hoy, en 2025, los informes italianos mantienen que el estado gástrico reforzaría la teoría del homicidio simulado, pero como os he leído anteriormente por la manifestación del juez, finalmente no se puede demostrar más allá de toda duda que efectivamente se hubiese tratado de un suicidio. De un SUI, perdón. Que no me censuren. Por lo tanto, hay diferencias en la interpretación. Evidentemente, para la policía y el forense españoles, la posición era compatible con un SUI por ahorcadura incompleta, cuerpo apoyado en el suelo, y para los peritos italianos, aunque luego, como ya os digo, hay 4 de ellos que están totalmente de acuerdo con los españoles, la postura y la altura del punto de suspensión no son típicas de un SUI y serían más coherentes con un cuerpo colocado tras la muerte. Y respecto a la descripción técnica de la escena, todo basado en los sumarios forenses, el lugar fue el salón del domicilio que compartía con Raquel Sánchez Silva en Madrid. La posición del cuerpo: Mario fue hallado sentado o semiarrodillado con una bufanda, pasmina en este caso, enrollada alrededor del cuello y sujeta a una estantería baja. La altura del punto de anclaje aproximadamente era de 1,60 metros del suelo. Las características observadas por la policía es que no había señales de lucha en el entorno inmediato, que algunos objetos como el ordenador portátil y pasmina fueron movidos por los primeros intervinientes, se refiere a las autoridades,
y que no se encontraron huellas de terceros reconocibles. Respecto a la ropa, vestía ropa de estar por casa, concretamente pantalones y camiseta deportivos. Y la hora del hallazgo, básicamente, se dice que fue a mediodía del 30 de mayo de 2013. Y ya para terminar, básicamente las conclusiones finales son que en España el caso está archivado definitivamente como sui tras la decisión del juzgado de instrucción y el posterior respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid. Y no hay ningún procedimiento penal abierto, ni imputados en España, ni se ha podido probar ninguna evidencia y ni siquiera indicios, aunque sea lo que se ha manifestado en todo momento en la prensa, en la televisión y demás. Y en Italia el Tribunal de Palermo, aunque mantiene abierta la investigación bajo una posible hipótesis de homicidio, también deja abierta la posibilidad de que efectivamente podría ser que efectivamente hubiera sido una muerte autoinfligida. Así que bueno, a partir de aquí ya os digo, cada uno que haga sus propias opiniones, comentarios o lo que necesite. Aquí estoy para resolveros cualquier duda si lo necesitáis y si puedo y está dentro de mis posibilidades. Y por mi parte nada más. Yo ya os digo, mi hipótesis está clara. Preguntando a mis criminólogos favoritos, que ya sabéis quiénes son, básicamente me han dicho que, ya os digo con estas palabras, que no hay, digamos, secreto ninguno, o sea, que no hay cosas ocultas, ni hay, bueno, pues lo que sea que quieran hacernos creer que sí que hay. Básicamente, y bueno, pues muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os guste, un abrazo y no os enfadéis. Todo con respeto y lo hablamos.